El diagnóstico precoz de glaucoma, esa es otra de las cosas que vienen. Vienen ejemplos y te dicen qué cosa es. Está fácil. A ver, diagnóstico precoz de glaucoma. Claro que sí, porque ¿qué cosa estoy pretendiendo? No prevenir el glaucoma ya debe de estar ahí si lo voy a diagnosticar, ¿no? Muy bien, secundaria. Otros ejemplos clásicos de prevención secundaria que pueden preguntar. Papa Nicolau. ¿Con qué ideas en el Papa Nicolau? De detectar precozmente a sus inicios un CA. Por lo tanto, ya no es prevención primaria, será prevención secundaria. La mamografía, ¿qué será? Secundaria también. Porque ¿qué detecta? Microcalcificaciones y todo lo que conocemos. Entonces, no es primaria. Pero pregonamos esto como si fuera pues lo máximo en prevención. Esto que, bueno, ya se imaginan qué cosa es esto. ¿Qué tipo de prevención es? Así es. Que va de la mano, ¿no? Que va de la mano. Esto lo pongo adrede. Una pregunta que en un momento lo leí en un examen MIR y bueno, lastimosamente cuando lo he buscado y rebuscado no lo he vuelto a encontrar, pero me acuerdo más o menos de lo que decía la pregunta. Hablaba justo del PSA, ¿ya? Pero la pregunta era más compleja. Decía, el dosaje de PSA se utiliza en prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria y por ahí había hasta todas. ¿Cuál elegirían? ¿El PSA sirve para prevención primaria? No. ¿Para secundaria? Sí, porque detecta precozmente. ¿Ya? ¿Para prevención terciaria serviría? Claro, porque monitoreas el tratamiento también con eso. ¿Y cuaternaria? Cuando rehabilitas también. Ya había combinaciones, o sea, cuidado, hay cosas que puede venir así. ¿Ya? No les he puesto la pregunta porque no la tengo la pregunta, pero más o menos ese sentido tenía. ¿Ya? O sea, en algunas situaciones podría ser así. Pero en todo caso, donde no tendría nada que ver es en prevención primaria, ¿no es cierto? O sea, nadie toma un PSA con la idea de prevenir, es con la idea de diagnosticar. A ver esta. ¿Cuál de las siguientes actividades está dirigida a la prevención primaria? Dice, enseñar a un grupo de madres de diabéticos a inyectar insulina. Eso sería prevención terciaria, porque estás dando tratamiento. Realizar el Montox a los escolares de 10, bueno, esto de aquí es una abreviación de más o menos algo así como escuela primaria o algo así. ¿Ya? O sea, realizar el PPD, digamos. Sería prevención primaria. ¿Con qué idea tomarían el PPD? Para ver quiénes tienen anticuerpos, quiénes ya se han infectado, ¿no? Dice la supresión de los factores de riesgo. Eso está mucho mejor. El otro dice realizar la exploración mamaria en mujeres menores de 35. El otro dice conseguir la reinserción social de los alcohólicos. Eso sería ya rehabilitación. ¿Ya? Entonces, supresión de los factores de riesgo. Esta, cuando un paciente afecto de broncopatía obstructiva crónica, hacemos fisioterapia respiratoria, estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? No sé si esta es la pregunta, pero había una bien maleada. Creo que es esta. Si no... A ver, cuando en un paciente afecto de broncopatía obstructiva crónica hacemos fisioterapia respiratoria, estamos haciendo... Esto más pareciera que... Cuando hacemos fisioterapia respiratoria, es como parte del tratamiento, ¿no? ¿O no? En un paciente que tiene una broncopatía obstructiva. O sea, generalmente eso hacemos en pacientes que tienen EPOG, en pacientes que tienen fibrosis pulmonar, qué sé yo. Pero como habla de broncopatía obstructiva, podríamos centrarnos en EPOG, digamos. ¿No? Cuando le hacemos fisioterapia respiratoria es como parte del tratamiento. En parte se rehabilita, sería cuaternaria, pero en parte también es tratamiento terciario. ¿Ya? Y aquí han puesto todas ellas y ninguna de las mencionadas. El problema es que si no habría estas, fácil sería, ¿no? ¿Cuál eligen? Nada, ¿no se animan? Están en el examen ya y manden, disparen. A la una, a las dos y a las tres. Terciaria ha dicho la mayoría. Así es cosa de champear. Está bien. Es que lo que sucede es que el error que podría inducir ya es que cuando habla de fisioterapia respiratoria pareciera que está previniendo como objetivo otras cosas, ¿no? O sea, que se infecte, qué sé yo. ¿Ya? Pero hay que acordarse que la fisioterapia respiratoria es parte del tratamiento. Todo lo que sea tratamiento es terciario, ¿no?
El problema sería que aquí hubiese cuaternaria, ¿no? Que pareciera que está rehabilitando. Esta pregunta no me gustó mucho. Bueno, de nuevo para que lo vean, aquí está más o menos lo que hemos visto, es mejorar el curso evolutivo de la enfermedad, ¿no? Como parte de eso. Esta sería cuaternaria, ¿no? Cuando intentamos no, o sea que evitamos secuelas, ¿no? Infiltraciones que se hacen, varias cosas les pueden preguntar, hay que identificar en qué rango nos estamos encontrando, ¿no? Este es interesante. ¿Qué es? Está claro. ¿Y por qué entonces con tanta propaganda se hacen campañas de despistaje de VIH? Nos interesa la prevención secundaria, nos interesa tratar, no nos interesa mucho prevenir. La verdadera prevención es prácticamente la prevención primaria, ¿no? Entonces un screening de VIH no es otra cosa que un diagnóstico precoz, y al ser un diagnóstico precoz es prevención secundaria, ¿ya? Más o menos para practicar eso. La reducción de la incidencia de la enfermedad mental, ya es la meta principal de los programas clasificados como. Interesante. ¿Qué van a poner? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Claro, porque habla de incidencia. Incidencia es un caso nuevo. Si tú vas a evitar la presencia de casos nuevos, estás evitando la aparición de la enfermedad. Está bien. Prevención primaria. ¿Ya? Y hablando de estos programas, ¿ya? Hay ciertas patologías que, digamos, de alguna manera se ha demostrado que sirve hacerse el screening. Uno de ellos es cáncer de próstata, el otro es cáncer de mama. Por eso está muy bien que se haga el PSA, el tacto rectal, y también se haga la mamografía. Pero pedir, digamos, screening para cualquier otra cosa no tiene mucho sentido. Hazme una tomografía de cerebro para ver si tengo cáncer cerebral. O sea, eso no es así. Porque hay muchos pacientes y muchos grupos que consideran erróneamente que cuanto más exámenes se hagan, mejor, porque van a prevenir más cosas. No previenen nada. Solo algunas cosas han demostrado que vale la pena, ¿no? El cáncer de colon también, por ejemplo, ¿no? El cáncer de colon también, mediante una colonoscopía. ¿Ya? Pero otro tipo de neoplasias, como que no. Por ahí de repente va a entrar a tallar en algún momento el Papa Nicolau, que sí está dando más o menos resultado también. ¿Ya? Pero no es para todas las patologías. Y es justamente en base a eso, esta pregunta que le dicen, de acuerdo con la medicina basada en la evidencia, por encima de los 65 años, los programas de screening, y hablando de eso, los screenings son prevención secundaria, así es. Dice preventivo de tumores solo están recomendados para, o sea, cuando dicen medicina basada en evidencia es donde ha demostrado que sí es eficaz, más o menos lo que les decía. Bueno, próstata está bien aquí, pero habla de pulmón, ¿no? Entonces ya lo descarta. Acá dice próstata, colon y mama, está mucho mejor. ¿Ya? Acá faltaría próstata, en el siguiente dice también faltaría próstata y además colocan pulmón, y en el otro también aparece pulmón, ¿no? Lo que habíamos comentado es próstata y mama es lo que más está difundido, pero colon también es importante, ¿ya? En esos tres grupos sí se ha visto que el trabajar como screening a tiempo es dar resultado, pero digamos para prevenir los demás o para diagnosticar precozmente los demás cánceres como que no tanto, ¿ya? Como no tanto. Colonoscopía. Colonoscopía. Lógicamente se trabaja con grupos de riesgo, ¿no? Primero pasarán una consulta de frente, no se van a hacer la colonoscopía, pasarán la consulta y habrá que ver qué factores de riesgo tiene. Ustedes saben, por ejemplo, que en una persona, por eso dice mayores de 65 años, anemia sin causa aparente en un mayor de 65 años es cáncer de colon hasta que se muestre lo contrario, porque seguramente está perdiendo sangre de forma crónica, ¿no? Entonces, no es que de frente van a hacer la colonoscopia, claro, con eso defines, pero hay que hacer una evaluación previa, ¿no? Ahora, si va un viejito de más edad todavía y está súper bien y no tiene absolutamente nada, obvio, tampoco vas a sospechar ahí. Sino que habla de los programas donde se ha enfocado el screening. Para lo demás, no tiene mucha utilidad. Acuérdense ya de esos tres. Todas las siguientes son actividades de prevención primaria, excepto. ¿Cuál? Mamografía, ¿no es cierto o no? Claro. Porque con eso van a lograr diagnosticar
precozmente, sí es cierto, las microcalcificaciones que no se ve, que no se palpan. Sin embargo, no están previniendo de que aparezca o no la neoplasia propiamente, ¿no? Están diagnosticándola a tiempo nada más. ¿Cuál de los siguientes ejemplos no corresponde a prevención primaria de una enfermedad? Inmunización contra las enfermedades del calendario vacunal en los niños. ¿Es prevención primaria? Sí, es prevención primaria. Campañas de prevención antitabaco entre adolescentes. Ya, aparentemente sí también, ¿no? Ya, no lo dudemos. La siguiente, recomendación del uso de guantes en el manejo de productos tóxicos. También. Tratamiento, ya lo malogró, ¿no? Tratamiento, té de tratamiento. Hipolipemiante en individuos con historia de Angor. Nada que ver, ¿no? Porque el otro dice fluorización de las aguas también para prevenir caries dentales. Está muy bien, es la D. Varón de 50 años, diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde hace 5 años, ¿no? Fumador desde los 15, o sea, imagínense cuánto tiempo se ha pasado fumando. Bebedor de 60 gramos de alcohol al día, acude por primera vez al centro de atención primaria. Si se le aconseja que deje de fumar, se está haciendo. Interesante la pregunta. Justo cuando ya están ustedes con menos glucosa en el cerebro. Ya miren, el señor es fumador, ¿no? Cuando tú le dices que deje de fumar, le estás diciendo que deje un factor de riesgo, ¿no? ¿O no? Dice atención curativa, prevención secundaria, primaria, promoción de la salud, prevención terciaria. Ahora sí, elijan, juéguenselas. La mayoría manda. Yo también estoy sin glucosa, pero yo puedo recuperarme. A ver. Por eso decía, hay veces que hay que identificar bien el objetivo. ¿Qué cosa será atención curativa? No está dentro de los términos. Hace referencia más o menos a prevención primaria, pero lo vamos a dejar de lado. ¿Ya? Terciaria dicen, secundaria nada que ver, ¿no es cierto? Secundaria tiene que ver con diagnóstico. Ya, listo. Entonces les queda que sea primaria, promoción de la salud o prevención terciaria. Una de dos. Ya, pero acá yo veo prevención primaria y promoción de la salud, que básicamente son sinónimos. Y me queda esto de acá, ¿no? Me queda esto de acá. Es más, el señor ya tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No lo estoy tratando directamente, pero al dejar de fumar voy a evitar, o como parte del tratamiento, evitar esa noxa, ¿no? ¿Se entendió? Por descarte podía ir. Pero pareciera, como miren, pareciera, como no tiene cáncer, ¿ya? Y está dejando de fumar, de repente es otra cosa, no es terciaria, no como parte del tratamiento. Bueno, algunos pequeños detalles para terminar. Por ejemplo, esto de aquí. Cuando tienen Neisseria meningitidis, tiene que haber un contacto cercano con el caso fuente. ¿Ya? También es parte de prevención. ¿Ya? Una persona básicamente que haya atendido a la persona enferma o que, claro, en la emergencia o en la casa, qué sé yo, o en un centro escolarizado, que podría ser una escuela, ¿no? O un jardín de niños, no sé, pero que hayan tenido contacto cercano. ¿Ya? Por eso dicen en general, tienen que ser contactos íntimos de un caso. Si hablamos de población en general, tendría que ser una persona que comparte el domicilio, ¿ya? O personas que han estado expuestas a las secreciones nasofaringias, que podría ser el médico que lo ha atendido en urgencias, por ejemplo. Pero no significa que todo el hospital deba de hacer quimioprofilaxis, es básicamente contactos cercanos. Entonces ahí no hay mucho problema. Pero hay preguntas que les hablan de este otro grupo de aquí, o sea, grupos cerrados. O sea, ahí hay que tener en cuenta algo. Si se trata de adultos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un centro escolarizado para adultos, como una universidad, solamente se debería de dar profilaxis a la persona que tiene más contacto, cercano. Porque imagínense ponerse en la universidad, camina para todo lado, o sea, habría esa confusión, pero no, es exclusivamente para la persona que tiene más contacto, o sea, una persona casi, prácticamente, ¿no? Si se trata de un centro laboral, en un trabajo, es como que un poco más estable la permanencia de la persona, no es como en la universidad que va a caminar para todo lado, ¿ya? Entonces es más fácil de identificar el lugar, ¿ya? En este caso,
no debería de darse profilaxis. Cuidado con esta situación, salvo que haya un caso más. ¿Ya? Cuando sucede, o sea, cuando identifican a una persona en su lugar de trabajo, no debería darse profilaxis. ¿Ya? No debería darse profilaxis. Cuando se trata de adultos, en caso de niños es diferente. Si es escuela infantil, a todo el establecimiento. ¿Ya? Y si se trata de niños, digamos, un poquito más grandes, hay que diferenciarlo, ¿no? A veces es que están, por ejemplo, en salones. Entonces, mira, cuando los casos se dan, así sean 2, 3 o 4 en un solo salón, se completa la profilaxis al salón. Ya se supone que no ha habido riesgo en los demás. Pero basta que haya 2 casos en diferentes salones, o sea, uno aquí y otro en el otro salón, es motivo para pensar que ya no está en un solo lugar. Entonces se abarca también a los 2. La diferencia está acá. Cuando hay 3 casos o más, ¿ya? Pero en 2 o más salones diferentes, ahí sí se piensa también en todo el establecimiento. Entonces hay una tendencia, dense cuenta aquí, en niños, necesariamente profilaxis, que puede llegar a todo el establecimiento, y en adultos, a veces no se da, o en todo caso se da a la persona más cercana. ¿Ya? Es más o menos ese es el concepto que tiene que quedarles. Ese es uno. Y otro es con qué van a dar la profilaxis para Neisseria meningitidis. Ciprofloxacino o rifampicina, se puede usar cualquiera de los dos. Estos son los esquemas de quimioprofilaxis. Cuando usan rifampicina, hay que ver la edad. ¿Ya? Si son en mayores de un mes, el doble de lo que le darían en menores de un mes, ¿no? En menores de un mes, 10 miligramos por kilo. ¿Ya? Y en mayores de un mes, 20 miligramos por kilo. ¿Ya? Y dice por día. ¿Ya? Porque ¿cuántos días se da? 2 días, ¿no? Cuando es Neisseria meningitidis. Y también en Haemophilus influenza tipo B se usa. Pero ahí se da 4 días. Justamente, ¿se acuerdan lo que habíamos comentado? Para que no se olviden. Neisseria meningitidis hay 2 palabras. Neisseria meningitidis 2 días. Haemophilus influenza tipo B es 4. Entonces dan 4 días. Una manera para que puedan acordarse. Pero es lo mismo, a la misma dosis. Cuando es ciprofloxacino es una sola dosis, pero en niños no se da. En adultos, ¿ya? Una sola dosis. Y aquí están las preguntas que vienen tan simples como esta que dice la quimioprofilaxis específica de la meningitis meningocócica en una mujer embarazada. Esto está interesante. ¿Cuál es? ¿Le van a dar rifampicina? ¿O le van a dar ciprofloxacino? ¿O ninguna de las dos? Ahí es otro fármaco, es la espiramicina. La espiramicina es más o menos como un macrólido, pero que se usa casi exclusivamente para ese tipo de situaciones. ¿Ya? O sea, en una gestante que ha estado expuesta de forma cercana a un paciente con meningitis por meningococo, idealmente hay que darle espiramicina. ¿Ya? Idealmente. Si en caso no se pudiera dar espiramicina, o ustedes en las alternativas, en lugar de aquí, de la alternativa D, tienen clindamicina, por ejemplo, ¿qué cosa marcarían? Hagan de cuenta que en el examen, en lugar de espiramicina, apareciera clindamicina ahí. O sea, G sódica, clindamicina, eritro, isoniazida, rifampicina. ¿Qué marcarían? ¿Que lo dudan todavía? ¿Qué marcarían? Rifampicina, pues tendrían que marcar o no. O van a discutir con el que planteó la pregunta. Eso siempre les digo, ¿eh? O sea, no va a haber opción a que reclamen. Ustedes tienen que jugárselas ese rato. Claro, yo diría, es espiramicina, pero no está pues entre las alternativas. Y yo sé que la profilaxis se hace con rifa o con cipro, ni modo. Tendrá que ser rifampicina. ¿Ya? Más o menos la cosa va así. Pero acuérdense, en adultos siempre es que sea contacto cercano. O sea, no se hace a discreción la profilaxis. Esta de aquí. Niño de 6 años, diagnosticado de meningitis por Haemophilus influenza tipo B. La pauta de profilaxis entre los convivientes más correcta es administrar. Es niño de 6 años. Vamos a descartar. Miren, acá dice vacuna. Olvídense, ¿sí? El siguiente también dice vacuna. Chao. Nos quedan 3. Gamma globulina. No se hace con gamma globulina. Acá dice rifampicina y aquí dice cotrimoxazol. Están en el examen, les queda 20 segundos para 4 preguntas. ¿Qué elegirían? O todavía lo cranearían un poco más. Está claro, ¿no es cierto? O sea, miren, hay preguntas que son así, pero la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece.
Y fíjense, hay tendencia a dar a todos cuando se trata de niños. A eso me refería. Ubíquense. Y si es adulto, más bien la posibilidad es de dar al más cercano nada más, o a veces no dar incluso. A ver esta. Señale entre las siguientes la pauta correcta de quimioprofilaxis frente a Haemophilus influenza, excluido el primer mes de vida. ¿Qué significa excluido el primer mes de vida? Debe de ser mayor de un mes. ¿Cuánto es? Así es. Y hay uno solo, ¿no? Rifa 20 por kilo. ¿Por qué 4 días? Porque es Haemophilus influenza tipo B. 4 días. Si fuera meningitis por meningococo, solamente 2 días. ¿Ya? ¿Cuál es la pauta más correcta en la quimioprofilaxis de la enfermedad meningocócica para un niño de 18 meses? Pregunta directa también. ¿Ya? Y aquí ya la cosa es mucho más clara. En 3 mencionan rifampicina. Como tiene más de un mes, es 20 por kilo. O sea, es la D o es la E. 2 días o 4 días. Como es enfermedad meningocócica, 2 días. 4 días es solamente para Haemophilus influenza tipo B. Todo eso en un adulto es fácil de solucionarlo porque toman un cipro y se acabó. Cuidado con la idea de que el levofloxacino es mejor. No. Ciprofloxacino es la profilaxis. Niña de 4 años que tiene un hermano de 14 meses. Asiste a una guardería, es diagnosticada de meningitis meningocócica. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes medidas profilácticas le parece más oportuna y recomendable? Vacunar, otra vez aparece aquí, descartado. Administrar ampicilina, descartado. Nos queda 3. Dar sulfas, descartado. La siguiente dice hacer profilaxis con gamma globulina, también descartado. Emplear rifampicina, basta que leo eso, yo marco, pues se acabó. Ya, esto de aquí es básicamente para explicarles cuando tienen, miren, porque vamos a pasar un poco rápido las láminas, cuando tienen exposición al VIH, sea por accidente laboral o sea por vía sexual, ya, el manejo de la exposición es parecido. Y se basa en una situación muy concreta. A las 72 horas está demostrado que ya el virus ha pasado a ganglios linfáticos y al sistema retículo endotelial. Antes está solamente en sangre. Por lo tanto, teóricamente es posible erradicarlo de sangre utilizando antirretrovirales. Pero no al mes de la exposición, sino en los primeros 3 días. Idealmente en las 8 primeras horas. ¿Ya? Idealmente en las 8 primeras horas. Entonces, no está demostrado, y es más, no es correcto, que se tomen medidas como que cortarse el sitio donde se han pinchado, dejar que salga la sangre, eso no les va a ayudar absolutamente en nada. ¿Ya? ¿Qué se tiene que hacer? Lavarse con abundante agua y jabón, bien, y después de eso, recién, bueno, ir a buscar la posibilidad para tomar profilaxis. Tienen 8 horas, no tienen que correr, tropezarse, caerse de cabeza. Tienen 8 horas, hasta 72. ¿Ya? Generalmente es el pánico lo que más a las personas les... ¿no? Entonces, cuando hablamos, vamos a empezar con hepatitis B. ¿Ya? Con hepatitis B. Hay varios escenarios. ¿Ya? No estén memorizando esta situación. Lo más concreto es, la persona que está vacunada no se hace nada, eso acuérdense. Y el que tiene riesgo, hay que darle la inmunoglobulina, ¿ya? Y si es niño, incluso vacunación más. Vamos a repasar, miren. Cuando recién nacido es de una mamá que tiene antígeno de superficie positivo. ¿Qué se hace? Ese niño tiene posibilidades de adquirir, ¿no es cierto?, la hepatitis o no. Entonces, ¿qué se hace? Esto es una inmunoglobulina. Se le administra la inmunoglobulina y se le administra la vacuna. Eso es lo que tiene que acordarse, las dos cosas. ¿Ya? Inmunoglobulina y vacuna. Inmunoglobulina ya son los anticuerpos y la vacuna le va a generar más anticuerpos todavía. No se van a contraponer inmunoglobulina con vacuna porque no es un virus vivo. ¿Ya? O sea, esos anticuerpos no van a destruir a la vacuna. Cuando ya no es exactamente un recién nacido, sino es un lactante que todavía tiene menos de un año, ¿ya? Y tiene un contacto, digamos, muy cercano con una persona, puede ser incluso su mamá que ha hecho infección por virus B. ¿Por qué en el caso de los recién nacidos se considera? Porque hay veces que no hay veces, sino está demostrado que por ser niño, en el acto de demostrarle cariño, muchas veces incluso
podemos tener contacto o hacer que tenga contacto con nuestras propias secreciones. ¿Ya? Voy a ser literal, todo el mundo para besando a los niños, acariciándolos, entonces puede secreciones incluso, en algún momento contaminadas, hay un riesgo, ¿ya? Hay un riesgo. Entonces igualito se procede, fíjense, inmunoglobulina más vacuna. Inmunoglobulina más vacuna en el primer escenario y en el otro también. Contactos sexuales, eso ya será obviamente para adultos, ¿no es cierto? Sí, estamos haciendo en el caso de que no haya sido vacunado la persona que se está exponiendo. La profilaxis correcta siempre es con inmunoglobulina más vacuna. Fíjense que dice aquí, inmunoglobulina en los primeros 14 días y hay que ponerle vacunación. Entonces, aquí lo que les pueden preguntar es cómo se hace la profilaxis post-exposición. Siempre es con inmunoglobulina más vacuna. El problema es que en nuestro medio no tenemos inmunoglobulina. En el Perú no hay, en todo el Perú no hay. ¿Ya? Y solamente usamos la vacuna, que en realidad no vale para, no está justificado solo usar la vacuna. Pero hay una situación, todos deberíamos estar vacunados contra la hepatitis. ¿Ya? ¿Cuántas dosis? 3. ¿No? Y a los 5 años dosarnos anticuerpos para ver si necesitamos una dosis de refuerzo. Entonces no se olviden, la profilaxis es inmunoglobulina más vacuna. ¿Ya? Ahora, cuando esto es lo más probable que pueda pasar, que se pinchen literalmente sacando un AGA a una persona que tiene hepatitis. ¿Ya? Si están vacunados, no hay problema, siguen sus actividades, se limpian la sangre y siguen trabajando normal. El problema es que no estén vacunados. ¿Ya? Por eso es que se ve aquí, miren, en el expuesto no vacunado hay que colocarle inmunoglobulina más vacunación. Seguimos con lo mismo. La profilaxis correcta es inmunoglobulina más vacunación. Pero en el que ya está vacunado, miren, habría que ver, por eso el que está vacunado tiene que dosarse también sus anticuerpos. Raro sería que sea este escenario. Está vacunado, sin embargo, no ha formado anticuerpos. Es como si no estuviera vacunado, ¿o no? Entonces, ¿qué se hace? Por deducción. Otra vez inmunoglobulina más vacuna. ¿Ya? El problema es si la fuente, o sea, yo estoy sacando sangre, me pincho y el paciente se fuga. Yo no sé si tiene hepatitis, no sé nada. A eso se refiere fuente desconocida. Ya ahí se tiene que proceder como que si tuviera hepatitis el paciente que se ha ido, ¿ya? Y se procede, si estoy vacunado o si no estoy, para recibir o no. Entonces, si no es posible que nosotros nos midamos nuestros anticuerpos, que eso es muy probable, se puede repetir la vacuna, ¿ya? Se puede repetir la vacuna. Ahora, si volvemos a medir después de la vacuna y el antígeno de superficie es negativo, o sea, como todo eso se hace de inmediato, ¿no es cierto? Pero obviamente al segundo o tercer día o a las horas por lo menos nos darán este resultado. Si es negativo, le completamos con la inmunoglobulina. O sea, en palabras simples, la profilaxis correcta, y les vuelvo a decir, en recién nacidos, por exposición sexual, por exposición percutánea, es inmunoglobulina más vacuna, no es vacuna sola. Tampoco es inmunoglobulina sola. Pero aquí viene lo interesante, si el antiantígeno de superficie es positivo, es decir, yo me vacuné mis 3 dosis y sé que mis anticuerpos están más de 10, que es el valor protector. Si es así, miren lo que dice literalmente, no hacer nada, no se hace absolutamente nada, estás protegido. Te has pinchado, pero no va a pasar nada. ¿Y entonces qué es lo ideal para evitarse todo este problema? Estar vacunado. ¿Ya? Estar vacunado. Y aquí justamente, ya, aquí hay una pregunta interesante. Dice, estudiante de medicina que sufre accidente punzocortante al momento de manipular material de sutura, previamente usado en un grupo de personas que ya fueron dados de alta. O sea, ha suturado a un grupo, me imagino, de personas que han venido con heridas que necesitaban suturar, y con ese material se ha pinchado después, pero cuando ha querido reaccionar ya no había absolutamente nadie, ya fueron dados de alta. No sé, o sea, fuente desconocida. ¿Cómo se procedía? Como si tuviera hepatitis la fuente desconocida. Dice, ¿cuál es el procedimiento correcto desde el punto de vista de profilaxis secundaria antihepatitis B? Colocar inmunoglobulina inmediato, vacunación de inmediato, dice, o sea, vacuna también. A y B, invita a marcar esto, pero hay una que dice aquí, depende del estado de inmunidad del accidentado. Y si el accidentado está con sus 3 dosis y está con buenos años, no haces absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que conocer? Así es, el estado de inmunidad. Ahora, si no estuviera vacunado, obviamente sería A y B.
No puede ser una de las dos nada más. Perfecto, estamos de acuerdo. Y aquí viene lo del VIH. Fíjense lo que se recomienda: lavarse inmediatamente la zona cutánea lesionada con abundante agua y jabón durante 2 a 3 minutos. No es correr a buscar al jefe de la emergencia, no es llamar por teléfono a medianoche al infectólogo para que salga de su casa y les dé la profilaxis, ¿ya? O sea, es lavarse con abundante agua y jabón, es lo que se debe hacer. Y es lo que la mayoría no hace, ¿eh? Parece mentira. ¿Qué has hecho ese momento? No, me he puesto nervioso, me he puesto nerviosa. Y claro, sí me he lavado, pero ya después a la media hora. Ya no tiene sentido. Lo primero que tienen que hacer es lavarse de inmediato, ¿ya? Con abundante agua y jabón. Hay casos, por ejemplo, que de repente ha habido sangre que ha entrado a la mucosa del ojo. Ya, ahí no se van a lavar con abundante agua y jabón. Ahí se usa agua sola, que podría ser lo más normal, o incluso suero fisiológico podrían usar. Pero agua sola está bien, ¿ya? Dejar caer el agua. Miren esto, no está demostrado, por eso les decía, que usando soluciones antisépticas, como iodopovidona, por ejemplo, o haciendo que sangre, o presionando, o haciéndose un tajo para que la sangre salga, esto reduzca el riesgo de transmisión. O sea, es por gusto. Es lavarse nada más con abundante agua y jabón, ¿ya? Se cubre la herida, si es que es necesario, de repente también es insignificante, y listo, recién se procede con todo lo demás. Es el manejo específico, y esto es importante que ustedes lo sepan, por eso es que no lo he pasado tan rápido, ¿ya? El manejo específico, ustedes saben que para sacar un ELISA a un paciente, necesitan que el paciente lo autorice por escrito, con una firma. Está penado por ley que, digamos, yo vaya y a una persona sin su consentimiento firmado, o lo que le he sacado para un hemograma, también lo utilice como para un ELISA. Está prohibido, está penado. Y la ley supone que todos los médicos lo saben, y si lo hacen están infringiendo la ley. Sin embargo, en caso de accidentes laborales, la ley lo dice bien claro, no se requiere el consentimiento de la fuente para realizar una prueba de VIH. ¿Está claro? O sea, el de laboratorio normalmente les dice, pero no tiene consentimiento informado. Es accidente laboral, no se requiere consentimiento informado. La misma ley que te obliga a consentimiento informado te dice, pero en esta situación no se requiere, ¿ya? Y es muy importante conocer el estado del paciente, ¿ya? Esto es lo primero que tienen que saber. El manejo específico, miren, si en caso no se contara con un diagnóstico del paciente fuente, o sea, puede ser que, igual como en el caso que hemos mencionado, sea material que ya han usado, es más, no saben de quién es y se han pinchado, o sea, un paciente que ya falleció y no hay forma de tomarle una muestra, se debería considerar como que tuviera VIH, ¿ya? Ante lo desconocido es mejor pensar en lo peor. En el paciente o en el personal que se accidenta, en este caso puede ser el interno, puede ser el residente o incluso el asistente, dependiendo, se debería tomar una prueba de ELISA. ¿Por qué creen? A ver. Porque no vaya a ser que les pregunten eso y digan ustedes, ¿para qué le voy a pedir el ELISA? Esto no está bien. Sí se le tiene que pedir un ELISA. ¿Por qué? Porque se tiene que demostrar, yo me accidenté hoy día, pero no tengo VIH. Porque si no, cuando salga positivo y yo me infecté hace 20 semanas porque tenía actividad de riesgo, le puedo echar la culpa al pinchazo y decir el Estado me tiene que resarcir. Entonces sí se pide un ELISA al accidentado, pero no con la idea de que ya se contagió y ya se tornó positivo y no hubo periodo de ventana, no, sino para demostrar cuál es su estado basal, ¿ya? Entonces no se olviden que eso se tiene que hacer, ¿ya? Sí o sí. Y luego se repite a las 6 semanas, a las 12 semanas e incluso a los 6 meses. Y no es porque el periodo de ventana puede durar 6 meses, es por una situación legal ya esto, ¿ya? Es por una situación legal. Porque si ustedes demuestran que es negativo, 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 ya no hay por ninguna forma posibilidad de relacionarlo con el accidente laboral. Hay mucha gente que atribuye su VIH a que le han transfundido sangre, a que le han inyectado en el hospital, ¿ya? Entonces, por esas situaciones legales es que esto tienen que saber. Todo accidentado se tiene que tomar una prueba de ELISA, ¿ya? Para demostrar que no tiene. ¿Qué pasa si sale positivo? No es que se contagió, ya tenía VIH, ¿ya? Eso es importante. Ahí está el manejo específico. Bueno, de aquí lo que uno tiene que acordarse, bueno, en general, miren,
Esto significa profilaxis post-exposición, ¿ya? Hay que pedir hemograma, ¿por qué? Porque la acidobudina que se usa puede producir anemia, entonces hay que saber la hemoglobina inicial, ¿ya? Perfil hepático, porque el efavirenz que se usa puede ser hepatotóxico, ¿ya? Y la función renal también para ver si se debe o no de ajustar. Y durante el tratamiento también hay que monitorear. Ya esto no es tan importante, es más o menos una forma de, digamos, lo general comentarles. Esto es lo que me interesa que recuerden, esto que está acá. La terapia es doble o es triple. Doble significa acidobudina más lamivudina. ¿Se acuerdan que esa combinación era especial y que servía para todo? Igualito sigue sirviendo aquí. Acidobudina más lamivudina, fíjense, siempre es por 4 semanas. La profilaxis no es 2 días. Hay que completar 28 días. ¿Ya? Siempre acidobudina más lamivudina. Cuando es un paciente que tiene VIH y tiene síntomas, hay que darle. ¿Ya? Cuando es una fuente desconocida, también hay que darle acidobudina con lamivudina. Cuando le agregamos a esa acidobudina y lamivudina efavirenz más, o sea, terapia triple, cuando esos síntomas son de estadio SIDA. Les voy a poner un ejemplo. Si es un paciente que, bueno, ha bajado de peso, etcétera, tiene VIH, pero no está en estadio SIDA y se han accidentado con ese paciente, sí está bien que tomen la profilaxis, pero solo terapia doble, acidobudina y lamivudina. Si se pincharon por saludar al colega que está en el tópico de cirugía con el material que ya usaron y no saben de quién se trata, fuente desconocida, también acidobudina y lamivudina. Solamente está justificado terapia triple. Cuando, por ejemplo, están sacando sangre a un paciente con toxoplasmosis cerebral, o sea, está en estadio SIDA, ¿ya? O están tomando un AGA a un criptococo, o sea, a un paciente con VIH y criptococo, o sea, está con manifestaciones de estadio SIDA. Ahí nada más está justificado la terapia triple, pero siempre es por 4 semanas, ¿ya? Siempre es por 4 semanas. Muy bien. A ver aquí. A veces hay que amoldarse a lo que nos preguntan. Dice mujer de 24 años que refiere a agresión sexual. Ese es otro motivo también, ¿ya? Agresión sexual por desconocidos hace aproximadamente 1 hora. Está dentro del tiempo que se puede hacer profilaxis. ¿Cuál es la pauta más recomendada de entre las siguientes como profilaxis post-exposición contra el VIH? Acidobudina sola nunca, ¿no es cierto? Ya, acidobudina más lamivudina también podría ser esta terapia triple. ¿Podría ser con nevirapina alguna vez? No, porque lo más probable es que esa persona no tenga VIH y con valores altos de CD4 no se debe usar nevirapina, acuérdense. ¿Ya? Y dice cualquiera de las anteriores tampoco. Entonces, la duda estaría entre B y C. ¿Qué elegirían ustedes? Y tiene su razón de ser. ¿Cuál? Y algunos dicen B, otros dicen C. Lo vamos a aclarar. ¿Por qué es la C? Porque no es por pinchazo, es por actividad sexual, donde las posibilidades de contagio sí son muchísimo más elevadas y reales que si se hubieran pinchado con una aguja. ¿Se entiende? Ya, entonces, que les quede claro, para profilaxis posexposición sexual, tiene que ser terapia triple. No es terapia doble. Porque acuérdense, los otros escenarios, ¿qué cosa era? Claro, era fuente desconocida, todo lo que quieran, como en este caso, pero era pinchazo. Y el riesgo por pinchazo es bajo, ¿no? ¿Cuánto es? 0,3%. Bajo. 0,3%. ¿Ya? Pero aquí no. Acá está hablando de una agresión sexual, probablemente con desgarro de mucosas, con contacto de fluidos y con sangre y otras cosas más. Entonces, obvio que el riesgo es alto. Entonces, terapia triple ahí, ¿ya? Algunos prefieren usar en lugar de efavirenz acidobudina, lamivudina y lopinavir-ritona. ¿Se acuerdan por qué? Porque lopinavir-ritona bajaba la carga viral rapidito, ¿ya? Entonces no es mala opción, ¿ya? Pero no está justificado usar los otros esquemas. Muy bien. Ahora sí creo que es el último. Dice, es conocido el riesgo potencial de transmisión de VIH o hepatitis desde un paciente portador al equipo médico-quirúrgico que le atiende. Se recomienda actualmente, dice, a ver, tenemos que leer todo. Dice, pruebas serológicas a todos los pacientes, ¿ya? Y tomar medidas en los que den positivo. ¿Qué opinan de eso? O sea, está hablando aquí de equipo quirúrgico, o sea, sala de operaciones, suturas, etcétera, ¿no? Le voy a pedir a todos los pacientes que ingresen a atenderse serología
y voy a tomar medidas solo en los que resulten positivos y el resto no me importa. No, ¿no es cierto? Porque hay la posibilidad del que resulte negativo tenga VIH y esté en periodo de ventana, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto no es real. ¿Cómo deben ser las medidas? Universales. Para todos es igual. El otro dice solicitar consentimiento previo y llevar a cabo pruebas serológicas a los pacientes que lo hayan otorgado. No tiene nada que ver. El otro dice averiguar el nivel de riesgo individual. Eso no estaría mal. Preguntar, interrogar por su comportamiento y por sus actividades de riesgo. Dice mediante historia clínica y aplicar las medidas a los pacientes con elevado riesgo y a los que te negaron y te dijeron yo soy un santo, no hacer absolutamente nada. Tampoco. El otro dice tomar precauciones especiales solo en pacientes diagnosticados previamente de portadores de alguno de los virus mencionados. O sea, ¿cómo es eso? Y el otro dice considerar potenciales portadores a todos los pacientes y tomar medidas en todos ellos, y eso es lo correcto, ¿ya? Por lo tanto, no está justificado pedir un ELISA para VIH antes de una cirugía. No tiene ningún sustento. Como les decía, ese es un término interesante. Portador, en general, haciendo una extrapolación, hace referencia a pacientes que teniendo la infección no tienen síntomas. ¿Ya? Pero no es un término oficial, por si acaso. Creo que les dije hace un rato, ¿no? Les comenté. No es un término oficial. Eso de portador es un término casi de la población que se ha extrapolado hacia la población médica. La forma de extrapolar básicamente es, por ejemplo, en el caso de VIH, que es lo que más se usa, se le llama portador, no es un término oficial, por si acaso, se le llama portador a los que tienen la enfermedad, o sea, tienen la infección, perdón, pero no están desarrollando síntomas. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros seríamos portadores de TB. ¿No? Tenemos la TB, pero no desarrollamos síntomas. El que tiene VIH y no tiene síntomas también es un portador. Claro. Muy bien.